Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el entendimiento de este libro, el Apocalipsis. Ayúdanos a vivir, Señor, para tu gracia, para conocerte, para honrarte. Anhelamos más de ti, Señor. Quita de nuestra mente todo prejuicio de lo que hemos escuchado acerca de este tema, Señor, del Apocalipsis, y trae la luz que da la palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. El libro de Apocalipsis no tiene nada nuevo para los que no sabían. Absolutamente no tiene nada nuevo. Todo lo que está ahí ya estaba escrito en otra parte de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en los otros libros del Nuevo Testamento. No hay nada nuevo, simplemente es el anuncio de todo lo que iba a suceder los siguientes años o los siguientes años, y continúa sucediendo. Vamos a terminar la parte de hace 8 días y vamos a ver a otra parte hoy. Quedaron pendientes dos cosas de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de, el último punto era la naturaleza del libro. Entonces esto lo puede pegar ahí a la parte que viene usted anotando, la naturaleza del libro. Dijimos que había naturaleza, que había un lenguaje nativo, que ese lenguaje hablaba de naturaleza, que usaba la naturaleza, usa personas y nombres, números. Vamos a hablar de los colores. Vamos a hablar de los colores que nos hace falta y de las criaturas. Es decir, el libro de Apocalipsis usa colores como ningún otro libro. Toda la palabra es inspirada por Dios y a Dios le place que a veces los autores hablen de manera epistolar, otras veces profético, otras veces apocalíptico, otras veces narrativa, que es una historia, y a veces la gente cree que por eso uno está diciendo mentiras o está inventando. Es decir, algunos cuestionan y dicen, o sea que lo que dice ahí no es lo que dice ahí. No, sí lo dice, pero el Señor quiso que se escribiera de esa manera para Él mismo dar ¿qué? La revelación. Los colores que Juan menciona en Apocalipsis: el blanco, el rojo, el escarlata, el negro, el amarillento y verde, el azul, el amarillo y el púrpura. El dorado también es otro color que aparece en este libro, muchas veces sea como adjetivo descriptivo o como sustantivo. ¿Sí escuchó todos los colores que nombra? El blanco, el rojo, le repito, el escarlata, el negro, el amarillento y verde, que es, ya uno como que dice, uy, ese color es como raro, el amarillo, el púrpura, el dorado. Miremos, por ejemplo, ya le digo, eh, 6.4, 6.4. Salió otro caballo bermejo, ese color, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bermejo es rojo, ¿no? Es un color rojo. 12.3, 12.3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, algunos de los colores mencionados en la escritura, el contexto parece proporcionarles un significado simbólico. Por ejemplo, el blanco es el color que denota ¿qué? Santidad, pureza, triunfo y justicia. El blanco significa todo eso, santidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted encuentra el color blanco, puede que en algunos lados simbolice santidad, pero de pronto en otro pasaje significa ¿qué? Triunfo. Entonces tiene que ver con ¿qué? Con el contexto. ¿Por qué es bueno esto? Porque usted no puede hacer unas normas que a usted se le dé en su cabeza y decir, no, el blanco siempre significa pureza. No, significa a veces unas cosas
y a veces otras. Dios le dijo a Israel lo siguiente, dice, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, Isaías 1:18, ¿se acuerdan? Quedarán blancos como la nieve, o sea, puros. En la transfiguración que el Señor Jesús tenía, la vestimenta que él tenía se volvió ¿qué? Un blanco resplandeciente, Marcos 9:3. El ángel del Señor en el sepulcro de Jesús iba vestido ¿de qué color? Blanco, Mateo 28:3. De igual modo en Apocalipsis las ropas de los santos en el cielo son ¿qué? Blancas. Todas las vestiduras van a ser blancas. Pero no es un blanco como el de las sillas o como el de las mesas, ni siquiera es un blanco como nosotros, algo nuevo. Digamos que usted compra una camisa nueva blanca y a las 4 posturas ya no es el mismo blanco, ya está toda manchadita, ya cambia. Ese blanco es un blanco ¿qué? Resplandeciente. O sea, es un blanco que no se puede comparar con ningún blanco de acá, pero es blanco, ¿sí? La silla es blanca, la pared es blanca, la mesa, bueno, esa no es blanca, las sillas. No es el blanco que está hablando la Biblia, ¿sí me explico? No haga ideas en su cabeza que usted va a ver cosas blancas allá como acá, no, es otro blanco. De igual modo, el jinete en el caballo blanco es victorioso y va acompañado de ángeles vestidos de blanco y cabalga en caballos blancos. El jinete, Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. 6:2. Capítulo 19:11. 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y de aquí un caballo blanco y el que lo montaba llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y en el 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Imagínense, el jinete es blanco, el caballo es blanco y los que lo siguen son blancos. Entonces es muy difícil hacerse en la cabeza que son, como usted ve aquí, un grupo de personas vestidos de blanco. Pero inclusive el blanco aquí llama la atención, ¿no? Las novias se visten de blanco. Ir a un lugar con un vestido de paño blanco llama la atención. O sea, es muy raro. Por ejemplo, hoy, un martes, ver en un centro comercial a alguien con un vestido de paño blanco nuevo, bonito, nuevecito, cualquiera le llama la atención, dice, uy, porque no es común. El vestido de paño en los hombres blanco no es común. Y la ropa blanca, blanca toda, tampoco. De pronto en la costa, pero no es ropa formal, sino es ropa deportiva. Entonces, inclusive acá, el blanco llama la atención. El Hijo del Hombre sentado en una nube blanca con una corona de oro en la cabeza y una hoz en la mano aparece como conquistador victorioso que recoge la cosecha. Los que están leyendo el libro saben que habla de siega, de recoger, ¿sí? Y por último, el color del trono de Dios es blanco, 20:11. El color del trono es blanco. ¿Hay pintura en el cielo? No. No hay. Entonces no es el blanco que usted conoce, es lo que quiero que entienda. 20:11. Vi un gran trono blanco. Podríamos decir entonces, vi un trono puro, limpio. No era blanco, o sea, ¿sí me estoy explicando? Porque no hay pintura en el cielo. O sea, aquí hay cosas blancas porque nosotros tenemos ese concepto de blanco. Pero cuando Juan está diciendo que el trono es blanco, él está dando ese el significado del color: puro, santo, limpio. Es un trono donde no hay pecado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que no espere ver un trono blanco como el que usted se imagina en su cabeza. ¿Listo? Rojo. El rojo es el color de la guerra. Para los que les gustan la colorimetría, ¿se llama o colorimetría?
colorimetría. Rojo es el color de la guerra. Como resulta evidente por la sangre derramada sobre la tierra cuando el jinete en el caballo rojo esgrime su gran espada, Apocalipsis 6:4, salió otro caballo bermejo, que es rojo, que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Por qué representa la guerra? Por la sangre que es de color ¿qué? Roja. Entonces no va a haber un caballo rojo. No, es absurdo. O sea, usted no va a ver, nadie va a ver un caballo rojo nunca en la vida, allá en el cielo, o sea, ¿sí? Ni en esas visiones. Tiene que ver con la muerte, con la sangre. Es simbólico. El dragón rojo está listo para matar al niño en el momento de nacer y desata la guerra contra el arcángel Miguel y sus ángeles, capítulo 12:3. Dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. O sea que no nombra ni siquiera rojo, sino que es ¿qué? Escarlata. O sea, un rojo más profundo. Dice que ese color es porque hay una guerra. Él va a hacer una guerra, el dragón. El negro describe el hambre, como lo ilustra el precio muy elevado de los alimentos, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por 1 denario, el salario de un día de trabajo. O sea, es harto dinero. Aún hoy, 3 kilos de cebada y 1 kilo de trigo, ¿en cuánto está el día hoy? 47,000 pesos creo que está. No, el día de salario. Y pagar eso por 3 kilos de cebada y 1 kilo de trigo es caro. Y va a ser así, o sea, es simbólico. O sea, es carísimo. Entonces, el negro representa ¿qué? Hambre. El salario de un día de un trabajador por 4 cositas, ¿para qué le alcanza a usted eso? ¿Qué puede hacer? Muy poco. 6:6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Son 2 denarios. O sea, 2 libras de trigo por 1 denario, por 47,000, más caro todavía. Y 6 libras de cebada por otro denario. Estamos hablando de 100,000 pesos por 6 libras de cebada y 1 libra de trigo. Aún hoy, si llegase ahorita, sería hambre para la tierra. Y para allá vamos. Y ya ha habido otras épocas durante la historia de la humanidad que la gente no ha podido comer. La China ha sufrido ese proceso, por eso ellos comen lo que sea, porque ¿por qué llegaron a comer lo que sea? Por los tiempos de hambre, por los tiempos del comunismo, los tiempos de guerra, terminaron comiendo lo que se mueva. ¿Por qué? Era solo arroz. Solo les daban arroz a los trabajadores y a los campesinos, les daban arroz. No había nada más, ni aceite ni sal. Entonces, ¿qué le echaban? Pues lo que se moviera para que tenga un poquito de sabor, de sazón. O sea, un tiempo de hambre. De los colores que Juan menciona en Apocalipsis destacan el blanco, el rojo y el negro, mientras que el púrpura, 18:16, tiene que ver con riqueza, 18:16, y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, el púrpura siempre ha representado ¿qué? Riqueza. Por eso los sacerdotes en la Iglesia Católica, muchos usaban esas vestiduras, y aún en el Vaticano, como una señal de ¿qué? De riqueza, de prestigio y de poder. Por eso en los palacios que existen todavía y en los que han existido, el púrpura siempre ha estado. Los tapetes púrpura, las cortinas púrpuras, todo eso denota ¿qué? Riqueza, abundancia de dinero. El dorado connota la perfección del cielo, 21:18. 21:18.
El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante a un vidrio limpio. El dorado es el color del oro, ¿no? Lo sabemos. Cuando Salomón construyó, estoy leyendo precisamente Reyes, todo era de oro, literal, ¿no? Ahí sí era literal. Era ¿qué era eso? ¿Una qué? Una sombra de lo que iba a ser al final o de lo que va a ser al final. Otros colores aparecen con poca frecuencia en este libro y sus contextos no ayudan a aclarar su empleo. O sea, hay unos que no son tan importantes y es bueno entender esto. A través del estudio de la hermenéutica usted puede llegar a concluir que también hay cosas literales en Apocalipsis. Algunos colores son literales, pero tiene que saber el contexto. Normalmente el contexto está ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Normalmente el contexto está ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Hasta ahí los colores. Miremos las criaturas. No hay mucho que hablar. El amarillo tiene que ver con la muerte, pero es pálido, es pálido. Era un caballo pálido. La naturaleza, el verde, pero después lo vamos a ver, estamos viendo solamente lo más importante. De entre el mundo animal, Juan ha escogido numerosos representantes para ilustrar ciertos conceptos. De hecho, ya sabemos que hemos estudiado hermenéutica, gracias a Dios, para poder ver esta materia. Si usted no estudia hermenéutica antes, no puede estudiar esto. Entonces ya algunos la vieron y otros también vieron la escatología, que es importante. ¿Se acuerdan que a veces zorra no es un animal, sino es el carácter? Cuando el Señor dice esa zorra, refiriéndose a Herodes, o sea, el carácter. Cuando Salomón amarró las zorras eran animales, ¿sí? Y cuando dice que las zorras dañan los viñedos, son animales, pero está representando los detalles que dañan una relación, porque está en Cantares. El amor se daña por detalles. No por detalles, sino por falta de detalles, ¿sí? No por los detalles, sino por la falta de detalles o por no tomar en cuenta ciertos detalles. Los animales cuadrúpedos, el caballo para fines de cabalgadura, el cordero para el sacrificio, el león por sus fauces devoradoras, el oso por sus fuertes patas, el becerro por su fortaleza y el leopardo por su velocidad. ¿Sí ve? Cada uno de ellos tiene características. O sea, en sí, Juan no está hablando del animal, sino de lo que ese animal es, y todo eso representa en Apocalipsis cosas que tienen que ver con la naturaleza de ese animal. ¿Sí me estoy explicando? Los caballos siempre han representado ¿qué? Fuerza, guerra. De hecho, es el animal, fue creado para ello. O sea, ese animal puede ir a la guerra como ningún otro. Él no teme. Él es entrenado para no temer y avanzar. Otros animales se devuelven, no tienen esa capacidad. Entonces el caballo representa fortaleza. Los reptiles que aparecen son la serpiente, que representa ¿a quién? Representa a Satanás. La serpiente no es Satanás. La culebra no es Satanás. Las víboras no es Satanás. Pero en el fondo todavía está en la mente de la raza humana y le tiene fastidio. Las culebras no son muy agradables. Su forma, su sagacidad, su silencio para moverse, su astucia, eso es Satanás, sigiloso. La culebra está cerca a usted y usted no se da cuenta, y usted tan pronto la pisa, ella lo muerde. ¿Pica o muerde? Y uno dice que pica, no, muerde. ¿Por qué muerde? Porque tiene dientes, tiene colmillos. Y si tiene colmillos, muerde. El que pica es el pájaro, porque él tiene pico. Pero uno dice, uy, me picó una serpiente. No,
Hay que hablar bien. Me mordió una serpiente. Satanás no pica, muerde, o sea, ataca. El escorpión por su picada mortal. Las ranas que describen a los espíritus malos. No les dicto las citas porque ustedes todo eso ya lo tienen en el libro. Las aves son los cuervos que se alimentan de cadáveres. Entonces no es un cuervo literal, ¿sí? El águila por su envergadura. Los insectos están representados por las langostas para describir una plaga. Todas estas criaturas en sí mismas aumentan el simbolismo de Apocalipsis. Claro, usted empieza a leer y usted, si ha visto mucha película, eso usted, su mente empieza a pensar en esas langostas que parecen caballos, y aparte de eso ya lo han mostrado en ciencia ficción, ya uno ve, las langostas las han representado muy bien, la ciencia lo hace muy bien, toda esa tecnología lo hace muy bien. Entonces es difícil quitarse esas ideas, ¿no? Las ranas. Algo importante es que las plagas de Egipto fueron literales, pero ellas tienen un significado espiritual detrás de cada plaga. Acuérdense que había un Dios que el Señor quería confrontar. Cada plaga era para confrontar un Dios de los egipcios. Tenían no 10 dioses, sino como 300, pero confrontó los más fuertes, aquellos en los cuales ellos confiaban más. El Dios de la agricultura, por eso les dio toda la agricultura. El Dios del río Nilo, el río Nilo era un Dios, por eso lo convirtió en sangre. Pues todavía la gente se baña en el río Ganges y va y se baña esperando espiritualidad. Estamos todavía eso existe. Sin embargo, no todos los detalles son simbólicos ni necesitamos interpretación. Eso usted debe tenerlo en cuenta. No todo es simbólico. Al explicar el contenido de Apocalipsis tenemos presente el mensaje central de un pasaje dado y consideramos los detalles como gráficos y descriptivos. ¿Qué es importante para que usted no se confunda si es simbólico o no? El contexto. La raíz, ¿de dónde sacó Juan eso? ¿De qué tema está tratando Juan en el pasaje? El mensaje es lo primordial, los detalles son secundarios. O sea, si usted no logra interpretar el símbolo, no se preocupe que no se va a condenar, porque tal vez todavía no lo entiende. Pero al menos entienda el mensaje que está dando el pasaje o que está dando el libro. A no ser que el mensaje requiera una interpretación de las partes individuales, deberíamos abstenernos de buscar un significado más profundo para cada componente. O sea, si usted no sabe nada, lea y el Espíritu Santo le da el entendimiento de lo que usted necesita. Ya si usted quiere estudiar, investigar, tiene que hacerlo muy seriamente para no entrar en una controversia. Porque si usted ve algo que no es simbólico y le pone símbolo, pues ya se confundió. Y si a lo simbólico no le pone simbolismo sino literal, pues peor. No toda la información en Apocalipsis es simbólica. Si el autor informa que la hierba es verde, no es morada, o sea, es verde, porque la hierba es verde. Y que el peto es rojo, azul y amarillo, o sea, eso es así, son esos colores. Se limita a describir los objetos, dice. Cuando las palabras como verde, azul o amarillo aparecen solo una vez en un contexto dado, no tenemos fundamentos para pensar en un lenguaje simbólico. ¿Sí entiende? Si solo aparece una vez en el libro algo, tal vez no sea simbólico. Lo simbólico aparece en todo lado. Aparece en las 7 copas, en los 7 sellos, en los 7 ais, en las 7 plagas, los sellos, todo. Siempre se repiten los mismos símbolos de una manera más amplia y más clara cada vez que va avanzando. Pero cuando es un pasaje donde solo aparece una vez algo, tal vez no sea simbólico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O avanzamos?
El día del Señor, capítulo 1, versículo 10, es literal. Las cartas a las 7 iglesias son literales. La conclusión que debemos sacar de esta introducción por ahora es que los números, las imágenes, las expresiones de grandeza deben interpretarse como símbolos que presentan la idea de totalidad, plenitud y perfección. Todas apuntan a algo pleno, a algo total, a algo glorioso. Mucho del simbolismo de Juan es totalmente sacado del Antiguo Testamento y del contexto eclesiástico que él vivió, es decir, el Nuevo Testamento. La mente judía recibía información a través de imágenes, ilustraciones y símbolos. Por eso las letras judías del alfabeto judío tienen un significado, un tríptico se llama. Es decir, cada letra tiene un símbolo. La palabra Aleph tiene un buey, Aleph, que es la primera palabra del hebreo Aleph. ¿Qué la representa? Un buey. ¿Y qué es un buey? Cabeza. Todas las palabras más importantes para los hebreos están escritas con la palabra Aleph, que es la primera palabra del hebreo. Entonces, padre se escribe Ab, A y B corta en español, Ab, y está la letra Aleph. Madre, igual, hija, hijo, ish, hija, isha, todas las personas, todo lo importante, ciudades, personas, nombres, todo lo importante para los judíos se escribe con esa letra. Eso ya es una ayuda para el hebreo. Entonces, la montaña, la montaña no es la montaña. Cuando tú hablas con un hebreo bíblico, la montaña siempre representa algo grande, algo alto, y tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Porque todas las cosas más importantes de la Biblia sucedieron ¿dónde? En los montes. Y porque el Señor va a descender ¿dónde? En un monte, en el monte de Sión. Todo es así para ellos. Cada palabra es profunda. Las palabras tienen más significado que los otros idiomas, porque tienen connotaciones de la cultura. Para ellos cortar no es como nosotros cortar. Cada acción iba más allá en su mente. Entonces se nota que Juan era judío, definitivamente era un judío y había recibido enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley. La mente hebrea ve a Dios como fortaleza, roco, escudo y baluarte. Salmo 18:2. La pregunta es si tú lo ves igual o solo dices yo creo en Dios. ¿Sí ve? Cuando tú hablas de una persona, porque Dios es una persona, es un ser, tú no puedes verlo como algo normal, tienes que verlo como eso. Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi baluarte. Salmo 18:2. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 18:2. Eso es para ellos, ese es Dios. Y para uno escasamente es Dios y ya. La palabra oír, que es Shema, no es oír bulla como nosotros. O sea, es oír realmente el corazón del Señor. Dejémoslo hasta ahí. Y vamos a pasar a la parte de hoy. Vamos a ver la base bíblica de Apocalipsis.
Según un recuento, los 404 versículos de Apocalipsis. Ojo porque puede ser una pregunta de examen. Bueno, ahí le voy adelantando. ¿Cuántas letras tiene Apocalipsis? ¿No? ¿Cuántas letras tiene? No, yo dije, ¿cuántos versículos? 404. Pero puedo preguntar cuántas letras y usted va a decir 404. Ya le advertí que voy a preguntar, entonces de cualquier manera puedo estar inventándome una pregunta con eso. Bueno, 11 letras. Apocalipsis. Puede ser por ahí. ¿Cuántas letras tiene Apocalipsis? 11. Muy bien, la tía está despierta. 11. Apocalipsis. Bueno, de los 404 versículos de Apocalipsis, mire esto tan interesante, incluye unas 500 alusiones al Antiguo Testamento. O sea, tiene 404 versículos, pero tiene 500 alusiones. Es decir, que hay versículos que tienen más de una. Hay 14 citas. Señora. Hay 14 citas, para ser exactos, hay 14 citas incompletas del Antiguo Testamento. Incompletas, es decir que no hay citas completas casi. Hay todo un mar de palabras del Antiguo Testamento revueltas por todo lado. Citas de Samuel, citas de Ezequiel, citas de Daniel, de Zacarías, de Amós, de David. O sea, es todo un Antiguo Testamento regado en el Apocalipsis para que lo entendamos. Mire Apocalipsis 7:17. Siete 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si usted tiene una Biblia donde hay referencias, hay varias citas ahí, ¿sí ve? No hay una sola cita. O sea que él saca de varias citas un concepto, algo para explicar lo que está viendo, ¿sí? O sea que son una partecita de la cita, pero no está completa. ¿Sí? ¿No me explico? Exactamente, hay 14 citas incompletas, es decir, que no está el versículo completo, sino una parte del versículo. El resto son alusiones al Antiguo Testamento. ¿Ahora sí? Bueno, vamos a mirar ese ejemplo entonces. Acompáñeme a Salmo 23:1. ¿Quién lo lee? Exacto. Y acá está diciendo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Está hablando de él como pastor. Los guiará a aguas de fuentes de vida. Sí, dice que nos guiará por qué? Aguas. Entonces son incompletas. No están exactamente como están en el Antiguo Testamento. A eso se refiere. Incompletas. Nunca, no hay citas completas. Diferente como en Mateo, escrito está. Como dijo el profeta Isaías, y toma la cita ¿qué? Completa. Aquí no, él nunca nombra a nadie. Hay 14 que son más completas, pero no son completas. ¿Listo? Juan alude casi a todos los libros del canon del Antiguo Testamento. La mayoría de las referencias son Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel, y están los 5 libros de Moisés, los históricos, esto es bibliología, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Proverbios, Cantar, Jeremías, Lamentaciones, todos los profetas menores excepto Ageo. Para allá vamos, Ageo no está. Aparte de Ruth y Eclesiastés y Ageo, todos los libros de la Biblia están. Ruth, Eclesiastés y Ageo. De esos 3 libros no hay nada en Apocalipsis. ¿Ya quedó más claro? Bueno.
Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan alude a todos los capítulos de su libro. A modo de ilustración, Juan menciona al diablo y a sus ángeles que son maldecidos y condenados al fuego eterno. Mateo, Lucas. O sea, nombra casi todos los libros, cosas de todos los libros del Nuevo Testamento. Sobre todo nombra de los evangelios y de Hechos. Algunas cosas de las cartas de Pablo, pero más poquito. No le voy a repetir los libros porque ya se los sabe. También conocía la literatura apócrifa. O sea que también usted encuentra cosas de Macabeos, Tobit, Baruch, Sirac, Sabiduría de Salomón y los Salmos de Salomón. Son libros apócrifos. Usted no los ha leído, no se preocupe que no se pierde nada. Si los ha leído, es historia, son historias que pasaron reales y es bueno leerlo como historia, cultura general. Pero no hay nada inspirado, no es que Dios me habló en Tobit y me habló en Salmos de Salomón, no hay nada inspirado, porque no hacen parte del canon. Pero él escribe cosas allá que ellos tratan, entonces ya se convierte en palabra ¿qué? Inspirada. Pero no está en ningún momento mandando a la gente a leer esos libros, sino que él habla de estos libros, hablan cosas que Juan nombra. Por ejemplo, en el libro de Macabeos hay un ejemplo de un sacrificio de un perro, que eso es antibíblico, es ocultismo. Entonces, no estoy diciendo que Juan habla de eso, ¿no? Sino estoy poniendo un ejemplo. Concluimos que Apocalipsis es verdad, es la culminación de todo el canon de las Escrituras. Por eso el libro debe ser visto a la luz de la Biblia. El libro revela las enseñanzas de Dios, pero centrando la atención en la venida del Mesías. Todo el tiempo el tema central es ¿qué? El regreso de Cristo. Debe dar esperanza a los cristianos. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién me regala un comentario sobre ese versículo? No necesita un ángel, es más sencillo. Génesis 12:5. Le vuelvo y le leo. El Apocalipsis revela las enseñanzas de la palabra de Dios, centrando la atención en la venida del Mesías. Entonces, Apocalipsis 12:5, ¿de qué habla? O sea, habla de la primera venida. Habla de la primera venida. O sea que ese versículo es simbólico o es literal. Literal. Ella dio a luz, ¿quién? María. Un varón que regirá con vara de hierro. Solo hay uno que rige con vara de hierro, es Cristo. Todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, murió y fue arrebatado para Dios y para su trono. No, es... Pero la iglesia no da a luz al Mesías. ¿Es la mujer? No, porque vuelvo y digo, la iglesia da luz a Cristo. O sea, piensen en eso. ¿La iglesia da a luz al Mesías? Lea Isaías 66:7, que ahí está la profecía. O sea, él está diciendo lo mismo que dijo el profeta Isaías 66:7. Claro,
No, no puede ser la iglesia. O sea, sí, pero en este caso es literal. Por eso les digo, no es simbólico. En este caso, ese versículo es ¿qué? Literal. Acá dice, pero no se indica en ninguna parte el cumplimiento de la segunda venida. Es decir, ahí el libro se divide hasta Apocalipsis 11 de una manera y en Apocalipsis 12 comienza otra vez la historia narrando la venida de Cristo la primera vez hasta llegar otra vez a su ascenso, que es más adelante. El libro menciona la promesa de su retorno y la súplica ferviente del espíritu y la esposa, pero en otros versículos. Lea Isaías 66, por favor. 7, sí. Esa está hablando de una mujer que da luz. No es la iglesia en ese caso. En ese caso es la mujer. No dice que sea María, pero es una mujer. La que dio a luz ¿a quién? Un varón que regirá con vara de hierro. La iglesia no da a luz un varón. Es Dios el que le da vida a la iglesia. Es el Mesías el que le da vida a la iglesia. La iglesia no le da vida a Dios. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1260 días. Eso lo vemos cuando lleguemos al capítulo 12 y lo estudiemos. Bueno, por ahora ese versículo es literal. Ahí toca mirar de qué está hablando, de a dónde fue ella. O sea, ¿piensas que la mujer es la iglesia que huyó al desierto? No. No, bueno, para ti, pero para los que estudian la Biblia, no. O sea, no es la mujer, no es la iglesia. En ese caso no está hablando de la iglesia. Cuando lleguemos ahí, lo miramos. Bueno, al capítulo, o si quieres dentro de 8 días te traigo la respuesta porque no la tengo aquí. ¿Listo? Para el versículo 6. Vamos a mirar entonces las 4 maneras de interpretar Apocalipsis. Habíamos visto 3, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de las 3 maneras de interpretar Apocalipsis? No, empezó mal. No. En el examen estaba, varios preguntaron. Muy bien, histórico. Esas son las 4 maneras de interpretación de Apocalipsis. Hay 4 maneras. Encontramos 4 formas: preterista, futurista, historicista y la idealista. O también se le puede llamar a la idealista histórico redentor. Idealista histórico redentor. Que vendría siendo ¿qué? La más correcta. Idealista histórico redentor. Vamos a ver la preterista porque todavía creo que falta explicar más cosas de eso. Pero toca saber por qué. O sea, sí representa la iglesia, pero ¿cuál iglesia? ¿Sí? Entonces voy a explicar esos 2 versículos para no quedar con dudas. Versículo 5, versículo 6 de Apocalipsis 12. Es bueno hacer esas preguntas, pero entonces la idea es contestarlas claramente para no decir sí es, pero ¿por qué? O sea, ¿sí? Dice, versículo 5, leámoslo, dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí, 12, para que la sustenten por 1200 días. Entonces acá dice, ponle cuidado lo que dice. Igual usted puede leer un concepto y tiene que tener otra fuente para mirar si las 2 personas o las 2 fuentes dicen lo mismo. Esta es basada en el libro que ustedes tienen, pero no es el libro que ustedes tienen, sino de donde sacaron ese libro. Dice, dio a luz un niño varón. Dice, estamos ante el cumplimiento de las profecías mesiánicas que predicen la venida de Cristo. Isaías 7:14 y 66:7. La mujer representa a la iglesia, pero la iglesia de los creyentes del Antiguo Testamento. O sea, no esta iglesia. ¿Representa a la iglesia de dónde? Del Antiguo Testamento. Dice, dio a luz su hijo, el Mesías. ¿De dónde nació el Mesías? De los judíos.
Entonces tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. Esta iglesia no dio a luz el Mesías, ¿o sí? No. Representa la iglesia, pero es que es muy diferente. Si dices que representa la iglesia, no es toda la iglesia. ¿Representa la iglesia de dónde? Exactamente. Entonces representa los judíos. ¿De dónde viene Cristo? De los judíos. ¿De cuáles judíos? Pues de la iglesia, pero la iglesia judía. Solo que el término iglesia en el Antiguo Testamento pues no es claro. Dice, la mujer que representa la iglesia de los creyentes del Antiguo Testamento da a luz el Mesías. Las palabras de Juan parecen redundantes, un hijo, es decir, del género masculino, pero Juan quiere ser explícito para poner de relieve la relación de la mujer y el hijo. Debemos ver a la mujer como la iglesia que dio a luz en el Antiguo Testamento al hijo, y con el tiempo, mire lo que dice acá, que es dice, debemos ver al hijo que redime la iglesia, que entonces se convierte en ¿quién? En su esposa. ¿Sí es más clara la idea o no? ¿Ya queda más claro? O sea, sí es la iglesia, pero usted no puede decirle a una persona, mira, acá dice que es la iglesia. No, es la iglesia ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y luego, entonces, el hijo que nace de esa iglesia del Antiguo Testamento va a redimir ¿a quién? A toda la iglesia, no solo la del Antiguo Testamento, sino la del Nuevo Testamento, y entonces esa iglesia se va a convertir ¿en qué? En su esposa. ¿Qué dice? La simiente de Abraham, sí. Gálatas 4:4 cuando dice que en su tiempo nació de mujer. Mire lo que dice aquí, el hijo está a punto, estamos mirando esos dos versículos. El hijo está a punto de gobernar sobre todas las naciones con vara de hierro, dice. Juan alude a menudo al salterio, es decir, a los salmos, en especial a los salmos mesiánicos. 3 veces en Apocalipsis cita palabras del Salmo 2:9. ¿Quién lo leyó por ahí? De que él lo regirá con vara de hierro. Las gobernarás con vara de hierro. Es decir, Jesús gobierna sobre los incrédulos con vara de hierro que aplica a todo al que se levanta contra él. Porque no es a la iglesia que rige con vara de hierro. ¿Es a quién? A las naciones, dice, a todas las naciones. Y luego dice, es el pastor que se preocupa por sus ovejas y las protege de todo daño. Por un lado, en Apocalipsis las palabras todas las naciones se pueden referir al mundo que Satanás extravió, al mundo que Satanás tiene que distorsionado y perdido. Y dejémoslo ahí del 5 y miremos el 6, que era el otro que decía. Ahí hay más del 5, pero no nos vamos a quedar ahí. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios le había preparado de modo que allá pueda ser alimentada. Por medio del anticristo, Satanás dirige su furia primordialmente contra el Cristo, al que trata de eliminar y cuyo lugar quiere usurpar. Antes del nacimiento del Mesías, el diablo había tratado de destruir el linaje, es decir, toda esa descendencia judía ya había sido atacada durante muchos siglos para que fuera destruida, para que no naciera el Mesías y hubiese sido un fracaso. Después empieza a atacar ¿a quién? A sus seguidores, que proclamaron y seguirán proclamando el nombre de su Señor. Todos esos esfuerzos acabaron también en fracaso porque Dios protege a su pueblo. La mujer, mire la diferencia, y es importante. La interpretación de la mujer en el 5 no es la misma interpretación de la mujer en el 6. La mujer representa a la iglesia de Cristo en la tierra en el 6. En el otro no. En el otro representa a la iglesia ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Dice, cuyos miembros huyen a un lugar que Dios les ha preparado. ¿Cuál es ese lugar? El desierto. ¿Cuál es el desierto para nosotros? La tierra.
La imagen del desierto evoca el relato de la permanencia de 40 años de Israel en la península del Sinaí. Es decir, es una sombra de allá, lo que Egipto, y eso ya lo hemos visto nosotros, lo que Egipto vivió, la iglesia lo vive ahora ¿dónde? Aquí. ¿Listo? Israel, perdón, sí, Israel. Hay más citas, muchas más. La huida de Elías a ese mismo desierto. ¿Se acuerdan que Elías también huye a un desierto? También tiene que ver con ese versículo. La estadía de Juan el Bautista en el desierto, la misma vida de Jesús en el desierto, todo tiene que ver con ese versículo. Dejémoslo hasta ahí, espero que les haya quedado claro. Pero entonces, ¿a qué me refiero? No estoy diciendo, sino que cuando usted diga algo, puede confundirse porque no es la misma iglesia en los dos pasajes. En versículo 5 es la iglesia del Antiguo Testamento, en versículo 6 es la iglesia, esta iglesia. ¿Listo? Vamos a avanzar donde estábamos. Y eso que falta mirar, otro punto de vista de otro autor que después lo miramos. No que sea contrario, sino que nos ayuda a ampliar un poquito más. Vamos entonces ¿en qué? Preterista. Este punto de vista es el que asegura que el Apocalipsis ya se cumplió llamando al imperio romano la Gran Babilonia. Pero es muy difícil esta postura por la siguiente razón. Este punto usted lo va a encontrar en algunos cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos, pero ellos manejan esta postura. Ellos tienen una mezcla entre preterismo y futurismo. Entonces dice que esta postura es difícil por la siguiente, hay una razón por la cual es fácil desvirtuarla, y es el juicio universal y final no se ha cumplido. Además, haría que este libro no tuviera importancia en este tiempo. Es decir, los preteristas dicen que todo se cumplió ¿dónde? En el primer siglo. La destrucción de Roma, la persecución de la iglesia, Nerón, Domiciano, todo eso. Entonces, ¿para qué lo necesitaríamos nosotros? Para nada. ¿Sí ve? Fácil desvirtuarlo. Y lo otro, el juicio final, entonces ya pasó. Según ellos, ya pasó y no ha pasado. Fácil esa. Listo, esa no tiene mayor ciencia. El punto, veamos el punto futurista primero. Futurista. La visión futurista sostiene que todo el libro, aparte de las cartas a las iglesias que son capítulo 1 y 3, profetizan eventos que rodean el regreso de Cristo al final de la historia. Y eso no es así. La visión futurista sostiene que todo el libro, aparte de las cartas de las iglesias que son los primeros 3 capítulos, profetiza eventos que rodean el regreso de Cristo al final de la historia. Entonces ellos son el otro extremo. Para ellos solo se cumplió capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ah? Las tres, profetiza eventos que rodean el regreso de Cristo. Es decir, del capítulo 4 al 21 se considera que representa el orden histórico real de los eventos que sucederán en los últimos tiempos, lo cual no es así, porque nosotros ya estamos viviendo algunas cosas, la humanidad ya ha vivido algunas cosas de estas y se puede volver a repetir. O sea que a veces es que cíclico, vuelve y se repite. Ya lo vamos a explicar aquí un poquito más. Para los futuristas, Israel es restaurado a su propia tierra inmediatamente antes del 4:1. Es decir, para ellos en el capítulo 4 arranca la restauración de Israel, pero allá, o sea, en el futuro. No tiene sentido. Luego los eventos se desarrollan en el siguiente orden. Mire el orden de los futuristas. La iglesia es arrebatada al cielo. Hay una tribulación de 7 años. Comienza el reinado del anticristo. Las naciones se reúnen para hacer guerra contra Jerusalén.
Usted ya conoce esas ideas. Cristo regresa y derrota a las naciones. Cristo gobierna durante dispensaciones en el milenio. Satanás reúne los incrédulos al final del milenio para luchar contra Cristo, y Cristo derrota al diablo y comienza su reinado eterno en el cielo. Es mucho. Es más fácil la era venidera y la era presente. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice, pero no hay ninguna mención en Apocalipsis de la restauración geográfica de Israel a su tierra, ni de ningún rapto de la iglesia. De hecho, no aparece ningún rapto como a uno se lo han vendido, que la ropita queda ahí. La película, las que ustedes vieron, la que usted... Ah, ¿usted vio esa? Del avión y eso. Lo separan por dispensaciones, porque para algunos la época los primeros siglos fue una dispensación, luego la etapa medieval, la etapa media, la reforma, el modernismo, lo que vivimos ahora y al final. Hay sin embargo ciertos problemas en este enfoque. Escuche los problemas para que usted lo pueda defender la postura bíblica. Uno es que hace que todos los capítulos de Apocalipsis, excepto los 3 primeros, no tengan nada que decirle a la iglesia contemporánea. Es decir, a nosotros no nos serviría sino Apocalipsis 1, 2 y 3. Los otros pues no nos sirven para nada porque todo eso va a pasar al final. No nos serviría desde el 4 al 22, no nos sirven a nosotros. Desde el 4 al 21 porque el 22 es en el cielo. Entonces, ¿no nos serviría a nosotros para qué? Para nada. Esa es una postura que se puede contrarrestar. Sin embargo, Juan escribe a sus contemporáneos y para los creyentes de siglos sucesivos. Tiene un mensaje para la iglesia en todo el mundo, en todas las épocas. El libro está lleno de palabras de consuelo para el pueblo de Dios en todo lugar y tiempo. El libro es vigente. Sigue hoy cumpliéndose. La tercera idea o la tercera postura es la historicista. Este punto de vista parece que fuera el más correcto, pero hay un problema, porque los que interpretan bajo este punto quieren meter la historia en Apocalipsis. ¿Sí se escucha la frase? Ellos quieren, ¿qué hacen ellos, los historicistas? Este parece muy correcto. Ellos toman toda la historia de los últimos 20 siglos y la meten en Apocalipsis. No se puede meter la historia en Apocalipsis. Apocalipsis está en la historia, que es diferente. Apocalipsis hace parte ¿de qué? De la historia. Ellos quieren meterlo. Miren cómo hacen el proceso. Apocalipsis, según el enfoque histórico continuo, ofrece un resumen conciso del desarrollo de la iglesia desde Pentecostés hasta la consumación, o sea, hasta el final de los tiempos. Se entremezclan la historia secular y la religiosa, y sus proponentes han tratado de interpretar los eventos de su propio tiempo en la historia como preanunciados o pre-apocalipsis. Es decir, ellos ven cada evento, sobre todo las catástrofes, las guerras, los tiranos, los meten en Apocalipsis. Todavía otros ven en Apocalipsis un calendario de eventos que comienza con la época de Juan en la isla de Patmos. Mire lo que dice. Asignan los 7 sellos, 6 trompetas, no 7, porque falta una, según ellos van 6, falta la final. Las 6 trompetas a la iglesia primitiva y a la Edad Media. Ellos entienden que Apocalipsis 10 y 11 hablan de la época de la Reforma y aplican el mensaje de la 7ª trompeta a la verdadera iglesia. O sea, dividen toda la verdad de Apocalipsis de acuerdo a las épocas. Las 2 bestias en el capítulo 13 son el Papa y el poder papal, y las 7 plagas se cumplieron en la Revolución Francesa porque hubo pestes. ¿Sí ve cómo ellos van haciendo? Para ellos no se ha cumplido, pero es futurista porque viene, histórico, ni futurista, ni preterista, historicista. Entonces la historia la meten ahí. Dice
La destrucción de Babilonia es la caída del papado, o sea, cuando ya el papado pierde autoridad. En este momento el papado no tiene autoridad global. Las variaciones en cuanto al método de aplicar el mensaje de Apocalipsis son numerosas y autodestructoras. Entonces, Hitler era ¿quién? El anticristo. Y todos los hombres malos que han existido han sido ¿qué? El anticristo. Este punto de vista deja fuera la iglesia universal, porque se basa solo en lugares, fechas e historia, estudiando la Biblia de manera errada. Y tiene un problema, y es que les toca cada rato cambiar la historia, porque la historia sigue. Claro, entonces como ya Hitler ya pasó y era el anticristo, pero Cristo no regresó, porque la Biblia dice que Cristo regresa cuando se manifieste. Una de las señales del regreso de Cristo es la manifestación de ¿quién? Sí. Y como no llegó, entonces toca esperar que aparezca otro anticristo para decir que Cristo va a regresar. Ese es el problema de ese punto de vista. Miremos el último, que es idealista, histórico, redentor. Este es el correcto. Bueno, el que más se acerca, ¿no? Porque también sabemos que puede ser falible debido al hombre. La visión idealista ve todo el libro como una presentación ¿qué? Simbólica de la batalla entre bien y el mal durante todos los tiempos. Ese es un concepto correcto de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Alguna vez no ha habido mal en la tierra? ¿Y alguna vez no ha habido bien? Siempre. Aún, escuche, aún de pueblos y personas que no han sido creyentes. Por la gracia común. Por la gracia común. Es decir, es una representación simbólica de la batalla entre el bien y el mal. Todo el libro es una representación simbólica entre la batalla entre el bien y el mal. Los sellos, las copas, las trompetas, hablan una y otra vez de los acontecimientos de la historia. Es decir, son cosas que ya han sucedido y se pueden interpretar, pero vuelve y se repite en cada generación, se va repitiendo. No es tratar de encajar la historia en Apocalipsis, sino el Apocalipsis ha estado durante toda la historia. El libro le da a todos los creyentes de todas las épocas una exhortación a permanecer fieles ante el sufrimiento, de ahí el nombre histórico redentor. Es decir, en todas las épocas, en todos los tiempos, y si el Señor bien no viene, en el resto de humanidad que quede, siempre va a haber ¿qué? Redención en la historia. Siempre va a haber remanentes como este, o las iglesias que Dios está levantando en este tiempo. Creemos que este punto de vista es sustancialmente correcto. Sin embargo, pueden haber errores debido a que no tenemos la verdad completa, debido a lo que no sabemos que puede pasar más adelante, pero es el que más se acerca a la interpretación correcta. El hecho de que los eventos futuros no los podamos descifrar, de que no sepamos cuándo regresa Cristo, que no sepamos cuándo es la derrota final del enemigo, no sabemos cuándo se establecerá el reino celestial, todo eso hace que el hombre tenga que depender todavía de ¿qué? Del Señor, para seguir escudriñando y seguir dependiendo de Él. Muchos de los eventos profetizados en Apocalipsis hablan de la vida de la iglesia en todas las generaciones. Siempre habla de eso el libro. Las 7 iglesias representan a la iglesia universal de todos los tiempos. Hay iglesias que pierden el primer amor. Hay iglesias que tienen falsos apóstoles, no los confrontan, los dejan predicar. Hay iglesias que tienen Jezabel, espíritu de inmoralidad, o sea, donde
es más importante que usted diezme, que usted ore, que usted lea la Biblia, pero no se le confronta la inmoralidad a los miembros. Hay iglesias así. Entonces hay cosas bien turbias en las iglesias y después uno se entera que fulano durmió con fulano y fulana dormía con fulano y el hermano dormía con el esposo de la hermana y uno dice, pero ¿cómo así? Eso pasa, puede pasar en las iglesias. Y pueden ser llamadas iglesias, sí, aún, porque tal vez el Señor quiere purificarla, santificarla, como dice la palabra, y otras iglesias están centradas en la riqueza, en el dinero, la odisea, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Muchos de los eventos profetizados hablan de esa vida de la iglesia pecaminosa en todas las generaciones. El hecho es, sin embargo, que su significado no está vinculado exclusivamente a eventos particulares, porque hay eventos que ya se han cumplido a lo largo de la era de la iglesia. Todo esto, algunas cosas ya han pasado y puede que se repitan hasta que el Señor venga. Pero sí hay un detalle que ustedes lo van a encontrar en su libro, que es, él explica muy bien cómo cada ciclo va aumentando y cómo el último ciclo sí es el final. O sea, hay 7 ciclos según el libro que ustedes están leyendo. ¿Sí? ¿Ya lo están leyendo? Cada uno va de aumento, aumento. El último sí va a suceder más o menos así como lo narra. Va a haber un final tenso y va a haber un final de tribulación. O sea, no es tampoco que todo va a ser color de rosa, porque somos la iglesia. Vamos a terminar con la teología en Apocalipsis. Solo voy a leer los temas que trata nomás y no vamos a profundizarlos porque los vamos a ver también. Como culminación de la palabra escrita de Dios, Apocalipsis ofrece en consecuencia enseñanzas teológicas. Tenemos 5 enseñanzas teológicas. Dios Padre, quien revela y gobierna. Eso es teología. ¿La teología entonces de quién? De Dios. O sea que el libro tiene teología de Dios. Dios Padre, quien revela y gobierna. ¿Quién me recuerda de qué trata la teología de Dios? ¿Qué más? 3 cosas. El carácter, faltan otras 2. ¿Cuál? Los atributos y ¿cuál otra? La naturaleza. 3. Apocalipsis habla de carácter de Dios, atributos de Dios, la ira. Acuérdese que la ira en Apocalipsis es más notable que en otros libros. 3 cosas habla la doctrina de Dios: carácter de Dios, atributos de Dios, naturaleza de Dios. O sea, si usted quiere hablar de Dios, puede sumar esas 3 y eso es, o ese es Dios, su carácter, sus atributos y su naturaleza. Otra doctrina: Jesucristo en relación con su persona y su obra, o sea, cristología. O sea que tiene doctrina de Dios, tiene cristología por todo lado. Cristo es profeta en Apocalipsis, claro, es rey y es sacerdote. Entonces sí tiene cristología. El Espíritu Santo como el que lidera y guía, neumatología tiene. Claro. El Espíritu dice claramente en las iglesias: el que tiene oídos para oír oiga, y el que no, pues no oiga. El que lidera y guía. Toda la obra es de él. Note qué doctrinas tan importantes están ahí, fundamentales. Esta. A ver, esta, ¿quién me dice cómo se llama? Yo leo la frase y usted me dice cómo se llama esa doctrina, que ya la vimos en la iglesia. Los santos en la tierra que sufren y los que están en el cielo que triunfan. Uy, están. Muy bien. También puede llamarse la doctrina del hombre, armateología. Armateología. Pero tienen razón, la perseverancia de los santos se puede ver ahí. Y esta ya la acabamos de ver. El futuro del mundo y sus habitantes. Anote esas 5 doctrinas así. No anote las frases, anote las doctrinas. Doctrina de Dios al frente, doctrina de Dios,
cristología, neumatología, armateología y escatología. ¿Listo?